Iniciando grabación. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Ok. Pues la clase va a estar dedicada a la iniciativa legislativa popular que forma parte de los mecanismos de democracia participativa. No sé, dentro del curso, dentro del diplomado, ¿qué otros mecanismos han venido analizando? Si me podrían comentar cuáles otros han visto, por favor. ¿Qué otros mecanismos de democracia participativa han visto antes? ¿No han visto ninguno? Revocación de mandato, sí. Ok. Consulta popular, revocación de mandato. Va, ok. Va, entonces vamos a ver la iniciativa popular que forma parte de este grupo, ¿no? De mecanismos que están dentro de lo que se ha venido a considerar como la democracia participativa. Que han tenido su origen principalmente en la crisis, ¿no? Que está sufriendo a partir de, principalmente desde el año 2010 hasta la actualidad, la democracia representativa, y pues se han venido introduciendo algunos elementos que se consideran que pueden coparticipar, ¿no? Junto con la democracia representativa, es decir, junto a la elección de representantes se entiende que es posible, ¿no? Introducir otros mecanismos que nos permitan salvaguardar un poco la certeza o la credibilidad en el funcionamiento de las instituciones. Siempre en estas clases les digo que Daniel Sobato, el de idea internacional, ¿no? Considera que la introducción de esos mecanismos de participación política, como la iniciativa legislativa popular, son relevantes desde la perspectiva en que no vengan a querer como ocupar el lugar de la democracia representativa, sino que participen simultáneamente. No es lo que se espera con la democracia participativa, por eso no se habla de democracia directa, sino de democracia participativa. En América Latina se ha venido haciendo una introducción, ¿no? De estos mecanismos de democracia participativa, que es precisamente, ¿no? La presencia de representantes electos, ¿no? Por el pueblo soberano, propuestos por partidos o por candidaturas independientes, electos mediante votación popular, pero convive, ¿no? Esta democracia representativa con la participación ciudadana. La ciudadanía tiene un mayor peso, una mayor influencia en la toma de decisiones, lo que permite acercar el gobierno a la ciudadanía, profundizar en el derecho de la ciudadanía en la participación pública, controlar mejor a las y los gobernantes, someterlos a una mayor transparencia. Todo esto se ha venido introduciendo en los países de América Latina, que cuentan, ¿no? Con mecanismos de consulta popular. En América Latina se hace la diferencia entre plebiscito y referéndum, son los mecanismos más utilizados. En México a nivel federal no se hace la diferencia, ¿no? Se habla únicamente del género consulta popular. En otros países, e incluso en algunos estados de México, se hace la diferencia entre plebiscito y referéndum. El plebiscito sería la consulta popular sobre un tema o sobre una decisión política, el referéndum la consulta popular sobre un tema normativo, ¿no?
Generalmente se incluyen referéndum en la región de América Latina cuando se trata de reformas de la Constitución o cuando se trata de asamblea constituyente, ¿no? En algunos países se permite o se establece directamente en la Constitución la posibilidad de llevar a cabo una asamblea constituyente para cambiar, ¿no?, el conjunto de decisiones políticas fundamentales, pero el llamamiento, ¿no?, a constituyentes se tiene que hacer a través de referéndum. Incluso en algunos países hay un referéndum de salida, como es el caso de Chile, ¿no?, que lo acabamos de ver. Se lleva a cabo la Asamblea Constituyente para crear una nueva constitución y luego se somete a la población si esa constitución va a tener o no vigencia, ¿no?, que sería el referéndum de salida. La consulta popular en muchos países es obligatoria, en otros países es facultativa, ¿no? Puede ser obligatoria automática en casos previstos de manera expresa en la Constitución, o puede estar acotada a determinados procedimientos, por ejemplo, cuando surge una situación predeterminada, como puede ser el conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, no solucionable dentro del sistema representativo, ahí podría haber una consulta, ¿no? Eso se establece en algunas constituciones también, como la Constitución chilena, que pervive en tanto en cuanto no se llegó a aprobar el trabajo hecho por el constituyente, ¿no? La consulta popular puede ser obligatoria, como les decía, es el caso de Bolivia, es el caso de Brasil, es el caso de Colombia, de Costa Rica, de Panamá, de Paraguay, de Perú, incluso de Venezuela, en caso de determinadas situaciones que puedan afectar a la soberanía nacional. Entonces, esto queda siempre sujeto, o al menos así se hace parecer, quedan sujetos a la voluntad de los ciudadanos. Y, por ejemplo, en Bolivia, todas las decisiones que puedan afectar al medio ambiente, si es un área habitada por poblaciones indígenas, tiene que ser sometido a consulta popular. Y esa consulta sería a modo de plebiscito, porque se trataría de una política pública. Hay consultas obligatorias automáticas, también, como les decía, obligatorias, ¿no?, y automáticas. Esa materia ya está expresamente señalada en la Constitución para el caso de reforma total a la Constitución. Si se quiere cambiar mediante reforma una Constitución por otra, se quiere afectar las partes esenciales de la Constitución, siguiendo el procedimiento formal establecido en la misma, en la Constitución, ¿no? La Constitución tiene un procedimiento, en el caso de la mexicana está en el 135, en el artículo 135. O sea, si se quisiera reformar toda la Constitución, en México no hay ni siquiera un límite, ¿no?, de cuánto se puede reformar o hasta cuánto se puede reformar, ¿no? Y tampoco se exige un referéndum, tampoco se exige una consulta en el caso de llevar a cabo una reforma en ese sentido. Hay países en los cuales sí se exige directamente una consulta. Si se quisiera reformar completamente la Constitución, o si se quisiera hacer una reforma que no fuera total, pero que sí afectara las bases fundamentales, como pueden ser los derechos que están reconocidos en la misma. En Bolivia, como les decía, en la Constitución se establece, ¿no?, una consulta obligatoria a través de referéndum si se quiere llevar a cabo una reforma de este tipo. En Ecuador también se establece la obligación de una consulta popular previa para una reforma de la Constitución. Ecuador es uno de los pocos países también de América Latina que establece la posibilidad de convocar a una asamblea constituyente, y previo a la asamblea constituyente tiene que haber de manera obligatoria una consulta popular. Y para la entrada en vigor de la nueva Constitución, que sería el mismo caso que en Chile, habría un referéndum de salida. En Panamá también se exige un referéndum para pues, que se pueda llevar a cabo una asamblea constituyente, y también un referéndum de salida para aprobar lo que se haya trabajado por parte de la Asamblea Constituyente. Ahora, hay consultas que son facultativas u opcionales, es decir, que se pueden o no llevar a cabo, y en este caso podríamos encontrar a México, ¿no?
Quizá la única consulta obligatoria en México sería la consulta en materia indígena, ¿no? Que se establece directamente en la Constitución, o también podríamos pensar de las consultas en temas que atañen a personas con discapacidad, que no deriva directamente de la Constitución, pero sí de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Serían consultas obligatorias, siempre y cuando se lleve a cabo una política pública, una reforma que afecte a estos grupos de población. Ahora, las consultas facultativas u opcionales pueden ser consultas institucionales o pueden ser consultas populares. Institucionales serían aquellas que pues las pone en marcha un órgano estatal, que podría ser el propio Congreso o el Ejecutivo, ¿no? Y las populares, que yo creo que esa es la consulta popular en sentido estricto, ¿no? Es la consulta que solicita la propia ciudadanía. Esas son las que vienen desde abajo y aquí siempre se exige un porcentaje de apoyo o una firma ciudadana. Entonces, la mayor parte de los países de América Latina, países aún con democracia, tienen la posibilidad de llevar a cabo estas consultas facultativas. Esas consultas generalmente son vinculantes, tienen un carácter vinculante y de cumplimiento inmediato, incluso si son consultas sobre leyes, salvo Paraguay, en donde el Congreso puede determinar que una consulta sea o no vinculante. En el caso mexicano, sabemos que la consulta es vinculante conforme al artículo 35 si se alcanza un determinado porcentaje de participación ciudadana. En la mayor parte de países hay materias que están excluidas de consulta popular. Ahora, en el caso de, eso sería el caso de la consulta, y luego tenían también la revocatoria de mandato, que ustedes también ya vieron, que se introduce de manera reciente en México. Son pocos los países que tienen esa posibilidad de llevar a cabo revocatoria de mandato. Creo que, si no me equivoco, sería Ecuador, que lo tiene regulado, Venezuela lo tiene regulado también, Bolivia tiene regulado revocatoria de mandato, creo que sería Panamá igual, y México, ¿no? Que sería el último país que lo incorpora en la región, y es una especie de consulta popular, ¿no? Está dentro de esa generalidad de consulta popular porque se hace mediante la participación de la ciudadanía. Ahora, en relación a la iniciativa popular, pues esto, cuando hablamos de consulta popular, de referéndum, de plebiscito, de revocación de mandato, es un derecho de la ciudadanía y es un derecho que se ejerce a través del voto, ¿no? Tiene que la persona que va a participar tiene que estar habilitada para ejercer el voto, es decir, una persona que no es ciudadana no podría participar en estos mecanismos. Es una participación directa de la ciudadanía. En el caso de la iniciativa legislativa popular, la cuestión es distinta. ¿Por qué? Porque en ese caso la ciudadanía propone, si bien es cierto, propone un proyecto, un determinado proyecto de ley a las cámaras. No es la ciudadanía la que finalmente va a aprobar ese proyecto de ley. Este mecanismo de la iniciativa legislativa no se caracteriza entonces, a diferencia de lo que sucede con la consulta, con la revocatoria de mandato, por permitir que la ciudadanía decida en materias específicas a través del voto directo y universal, más allá de la elección de los representantes, sino que se queda en un punto medio. La ciudadanía puede proponer un texto de ley, ¿no? Es diferente a los mecanismos de participación ciudadana que ustedes han estudiado anteriormente, ¿no? En cuanto a la revocatoria de mandato, sí, ya me acuerdo que la revocatoria de mandato está aprobada en Bolivia, en Ecuador, en Panamá y en Venezuela. Sí, son los 4 países que lo tienen aprobado, incluso a nivel subnacional, y
ahora se suma a nivel nacional en México, ¿no? Y en todos ellos se exige también porcentaje de apoyo de la ciudadanía inscrita en el padrón electoral. También se pide, como en el caso mexicano, que la solicitud de revocación de mandato se interponga pasado un determinado tiempo en el ejercicio del mandato. No se puede interponer generalmente antes del ejercicio de la primera mitad del periodo para el cual ha sido electa la persona que ejerce el cargo, y tampoco se podría solicitar en el último año de ejercicio, y solamente se ha utilizado en la región, en el caso de Hugo Chávez en Venezuela en 2004, en el caso de Evo Morales en Bolivia fue en 2008, y en el caso mexicano recientemente, ¿no? Son los países que han puesto en marcha, ¿no?, la revocatoria de mandato. Ecuador lo tiene previsto, pero no se ha llevado a cabo, ¿no?, el ejercicio de revocatoria de mandato. Aún en ninguno de los países que han puesto en marcha la revocatoria de mandato ha prosperado, ¿no? Ha tenido, parece ser, otros intereses detrás, y no tanto el propiciar realmente la revocación de mandato de quien está en el poder. Y bueno, entonces vemos cómo esos mecanismos de democracia participativa pues tienen esa finalidad, ¿no? Permitir que la ciudadanía participe en la renovación del orden sociopolítico, empoderar a la ciudadanía para que mediante el ejercicio del voto popular, que esa es una cuestión esencial, mediante el ejercicio del voto popular pueda controlar a las y los funcionarios electos, complementar, ¿no?, adecuadamente la democracia representativa. Se ha dicho que puede ser un mecanismo exitoso en tanto en cuanto lo utilicemos para complementar el poder ejercido por quienes han sido directamente. No obstante, puede también tener efectos perversos si se utiliza pues, con intereses distintos para el fortalecimiento, o intereses distintos a aquel que está dirigido al fortalecimiento de la democracia o al fortalecimiento de las instituciones y de la credibilidad que se tenga en ellas. Entonces, les decía que la iniciativa popular se caracteriza entonces porque una parte de la población puede recolectar un número de firmas para proponer un proyecto de ley, pero no tiene la capacidad para decidir definitivamente sobre lo que va a ser aprobado con base a esa propuesta que se presente, ¿no? Una vez que se activa la iniciativa ciudadana, se requiere de manera imprescindible la intervención del Poder Legislativo. Entonces, ahí es donde también una parte de la doctrina discute si la iniciativa legislativa ciudadana forma o no forma parte de la democracia participativa. ¿Por qué? Porque siempre se va a necesitar la intervención del legislador. ¿Y esto por qué? Porque en los mecanismos de democracia participativa, ¿no?, como la consulta popular, el referéndum, el plebiscito, incluso la revocatoria de mandato, todos ellos terminan con un proceso de votación. En cambio, aquí en la iniciativa legislativa son las y los legisladores quienes van a decidir o quienes van a tener la competencia para cambiar, rechazar o aprobar la iniciativa legislativa. La iniciativa legislativa, entonces, si bien se asocia con el fortalecimiento de la democracia, con la accountability, rendición de cuentas, parece ser que no encaja directamente o no encaja al 100% en cuanto a lo que entendemos por democracia participativa. Entonces, ¿qué es la iniciativa legislativa ciudadana o qué es la iniciativa legislativa popular? Vamos a ver que la iniciativa legislativa ciudadana es, si puedo poner la presentación, es un mecanismo, esa iniciativa ciudadana es un mecanismo que permite que un tema que sea de interés para la ciudadanía, creo que eso es lo relevante en cuanto a esta iniciativa,
Es un mecanismo que permite que un tema que es de interés para la ciudadanía sea puesto sobre la palestra pública, más aún que sea discutido, ¿no?, en el Congreso de la Unión. Lo realmente relevante, lo que está detrás, ¿no?, de la activación de esta iniciativa ciudadana, iniciativa popular, es que el tema sea puesto en el debate público. Y si el tema no es puesto en el debate público por parte de las políticas, entonces lo puede hacer la ciudadanía. Y es en ese sentido que se considera que la ciudadanía puede intervenir directamente en cuestiones políticas. A través de la iniciativa ciudadana, la ciudadanía puede intervenir en la legislación o en cuestiones constitucionales, porque a diferencia de otros países que también tienen iniciativa legislativa ciudadana, en México se permite reformar la Constitución o proponer una reforma de la Constitución a través de iniciativa legislativa popular. En países como España sería imposible proponer una reforma a la Constitución por esta vía. Entonces, el efecto que pueda tener la iniciativa legislativa ciudadana puede ser crear una ley. Claro, crear de manera indirecta, porque no es la ciudadanía la que se reúne en el Congreso a discutir la ley, sino que propone el texto de ley, ¿no? Puede ser reformar una ley, adicionar una ley incluida a la Constitución, y en algunos países, yo no sé, en México creo que nunca se ha hecho una propuesta en este sentido y no sé si esto sería permitido en México. Se puede derogar incluso una norma, ¿no?, una ley. Se puede derogar. La pregunta es, ¿se podría en México derogar una ley a través de iniciativa legislativa? O incluso se podría derogar un artículo de la Constitución a través de iniciativa legislativa tras haber recolectado un número suficiente de firmas de apoyo. Eso en México no ha ocurrido hasta el día de hoy, no se ha derogado, no se ha, como dicen en algunos países, incluso abrogado una norma a través de iniciativa legislativa, pero hay países que sí lo permiten. Es decir, hay países que tienen incluso referéndum, consultas abrogativas de leyes, ¿no?, mediante los cuales la ciudadanía puede revocar leyes surgidas del Parlamento. Y eso es súper interesante. Yo creo que ahí sí hay un ejercicio directo de democracia participativa en ese tipo de configuración o de regulación de las iniciativas legislativas ciudadanas, cuando se le permite a la ciudadanía su participación hasta el punto de derogar una ley que ha sido aprobada por el Parlamento, que es el representante del pueblo soberano. Sería algo absurdo, ¿no? Pues si el representante del pueblo aprobó una ley, ¿por qué el pueblo directamente, el pueblo soberano, no la puede abrogar, ¿no? Creo que ahí no caemos tanto en esa discusión del control de constitucionalidad y hasta dónde en control de constitucionalidad, por ejemplo, un juez puede dejar sin efecto la ley aprobada por el Parlamento. Nosotros sabemos que ha habido una discusión férrea que llega hasta el día de hoy sobre el papel de los jueces, dejando sin efecto normas aprobadas por el Parlamento, representante del pueblo soberano, ¿no? Y se dice, oye, ¿por qué un juez va a poder tener la legitimidad, incluso porque un tribunal constitucional tiene la legitimidad de dejar sin efecto una ley aprobada por el Parlamento? Y sabemos que como consecuencia de estas discusiones se introducen técnicas como la que conocemos por el nombre de interpretación conforme, ¿no? En deferencia al legislador que aprueba la ley, el Tribunal Constitucional o el órgano judicial no viene y la deja sin efecto directamente, sino que lo primero que debe hacer es buscar una interpretación de esa norma que sea conforme con la Constitución, y cuando no encuentre una interpretación conforme, entonces lo que haría es pues ya dejarla sin efecto. Aquí es otro planteamiento, aquí es el pueblo el que directamente puede derogar leyes aprobadas por el Parlamento, ¿no? En algunos casos, como en Uruguay,
existe esa posibilidad de referéndum abrogativo, que es una especie de iniciativa ciudadana, pero a la inversa no presentan un proyecto de ley, sino que abrogan leyes aprobadas por el Parlamento, pero se excluyen a leyes que son privativas del Estado, como por ejemplo las relacionadas con política fiscal, monetaria y crediticia. Se dice, ok, si pueden participar, si pueden abrogar leyes a través de la participación democrática, pero pero perdón, pero no pueden hacerlo sobre leyes que son privativas del Estado. Va. Entonces, en México, el artículo 71 de la Constitución es el que reconoce esta facultad de iniciativa ciudadana, ¿no? El derecho de iniciar leyes o decretos. Y lo que establece es que este derecho de iniciar leyes o decretos le corresponde a quien ejerza la presidencia de la República, a las y los diputados, las y los senadores del Congreso de la Unión, eso nosotros lo sabemos, ¿no? A las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, y a partir del año 2012, a partir de una reforma constitucional de agosto de 2012, se permite que la ciudadanía pueda iniciar leyes, claro, se exigen, ¿no? Para ejercer el derecho de iniciar leyes o decretos, un número equivalente a por lo menos el 0.13% de la lista nominal de electores, que equivale a 116, 117 mil firmas. Ya les digo que además de iniciar leyes, pues también la ciudadanía puede iniciar un procedimiento de reforma de la Constitución. Nosotros sabemos que el artículo 135 dice que la Constitución puede ser reformada o puede ser adicionada. Establece el artículo 135 que para reformar o adicionar la Constitución se requiere del voto el voto conforme, ¿no? De las 2/3 partes de los presentes y de las presentes en cada una de las cámaras, y luego pasaría el proceso a las legislaturas, y ahí se requiere aprobación por mayoría absoluta de las legislaturas, la mitad más uno. El 135 no nos dice quién puede proponer una reforma constitucional, y ante el silencio del 135, por analogía, entonces iríamos al artículo 71, que habla de iniciativa legislativa. Para poder también proponer una reforma a la Constitución, serían estos los órganos legitimados, y estaría la ciudadanía, solo que ya ven que en el caso de la ciudadanía se exige el porcentaje del 0,13% de la lista nominal de electores. Ahora, ¿sobre qué materia se puede presentar proyectos de iniciativa legislativa? Pues sobre todas las materias que son competencia del Congreso de la Unión, y así lo establece el artículo 130, párrafo segundo de la Ley General del Congreso de las Cámaras, ¿no? Establece que puede ser objeto de reforma todo aquello que sea materia del Congreso de la Unión, inclusive la propia Constitución. Están regulados una serie de requisitos para poder presentar la iniciativa legislativa ciudadana, y así vemos que esta se debe presentar por escrito ante quien presida la Cámara de las y los Diputados y en el Senado, y en caso de receso ante el presidente de la Comisión Permanente. Al igual, ¿no?, que en los proyectos de ley siempre hay una cámara de origen, que es la cámara que recibe el escrito de presentación de la iniciativa ciudadana y donde se va a iniciar el trámite de la ley. La iniciativa legislativa ciudadana debe contener los nombres completos de las y los ciudadanos, clave de elector o el número de identificación al reverso de la credencial de elector y su firma.
y el nombre del representante o de la representante de la iniciativa legislativa, su domicilio para oír y recibir notificaciones, ¿no? Eso es lo que se establece con relación a los requisitos para promover iniciativa legislativa ciudadana. Ahora, en cuanto al desarrollo de la iniciativa legislativa ciudadana, se establece que él o la presidenta de la Cámara de Origen tiene que dar cuenta al Pleno de inmediato, ¿no? De que se recibe una iniciativa legislativa ciudadana y también de manera simultánea se solicita al Instituto Nacional Electoral que verifique si se cumple con el número mínimo de ciudadanía al que se refiere la Constitución. Es decir, la Constitución en el artículo 71 nos dice que la iniciativa ciudadana tiene que estar respaldada por el 0.13% de electores, electoras conforme a la lista nominal de electores, y esto debe ser confirmado entonces por el Instituto Nacional Electoral a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. El INE es la autoridad encargada de hacer esta verificación. Cuando se le presenta esa solicitud al INE, también se establece que tiene un plazo perentorio para llevar a cabo, ¿no?, esa verificación, y el plazo es de 30 días naturales contados a partir de la recepción del expediente. Ahora, en el procedimiento de verificación se deberá corroborar que los nombres de las y los ciudadanos firmantes se encuentran, desde luego, en la lista nominal de electores. Para ello se deberá realizar un ejercicio muestral para corroborar la autenticidad de las firmas, ¿no? Se tiene que hacer todo este procedimiento para corroborar que efectivamente estas personas firmaron el apoyo a esta iniciativa legislativa. No se ha creado, ¿no?, un procedimiento ni una aplicación distinta para llevar a cabo el apoyo. Si se alcanzara el porcentaje del 0.13, el presidente o la presidenta de la mesa directiva, entonces en ese momento va a turnar la iniciativa a la comisión correspondiente en dependencia de la materia sobre la que versa la iniciativa legislativa para su análisis y dictamen, con la presencia de la persona designada como representante por los ciudadanos solicitantes. Por eso es importante este requisito de la iniciativa legislativa popular, de que al momento de presentarla ante la mesa de la Cámara de Origen, se nombre a una persona representante y a un domicilio para oír y recibir notificaciones. Esa persona representante, por tanto, va a ejercer ese papel, ¿no?, de hacer el lobby o la defensa de la iniciativa legislativa ciudadana ante las cámaras. Ahora, ¿qué pasa si el INE determina que no se ha cumplido con el porcentaje requerido por la Constitución, ¿no? Si determina que no se ha cumplido con el porcentaje requerido, entonces el presidente o la presidenta de la mesa de la Cámara de Origen va a dar cuenta al Pleno de la Cámara y se va a conducir a dar por concluido el asunto, ¿no? Esa decisión daría por concluida, por archivada la iniciativa legislativa ciudadana, y esto sería impugnable ante el Tribunal Electoral. Ahora, ¿por qué creen ustedes que si el INE determina que no se ha cumplido con el porcentaje requerido por el artículo 71, ¿no? Ya vimos que el artículo 71 establece que hay un porcentaje requerido para llevar a cabo la iniciativa legislativa ciudadana, ¿no?, el apoyo de los ciudadanos por el 0.13% de la lista nominal de electores. ¿Por qué creen que si el INE determina, una vez llevado a cabo, es la autoridad administrativa electoral, ¿no?, la que se encarga del registro federal, de la configuración de la lista nominal de electores, ¿por qué creen que si el INE determina que no se cumple con el 0.13% establecido en la norma, esto puede ser impugnable ante el Tribunal Electoral?
¿Cuál creen que es la razón para abrir una vía ante el Tribunal Electoral y en esa vía impugnar, ¿no? ¿Y por qué medio de impugnación, ¿no? También sería la pregunta. Ante el tribunal que el INE estableció que no se cumple con el porcentaje requerido y por ende la Cámara de origen, la que recibió, ¿no?, esa iniciativa ciudadana, de por concluido el asunto. ¿Qué se les ocurre a ustedes que puede ser o cuál es la razón que está detrás de la intervención del Tribunal Electoral? A ver, ¿por qué se creen que el tribunal puede participar conociendo ese rechazo o ese archivo de la iniciativa ciudadana? ¿Cuál se les ocurre que puede ser la razón? Sí, pero más allá de eso, Daniel, exacto. Alberto Sánchez dice, porque presentarla es un derecho político y debe existir un medio para protegerlo. Ese es el punto, ¿no? Cuando hablamos de los derechos político-electorales, muchas veces nos quedamos a votar, ser votado, asociarse, ¿no? Crear un partido político, afiliarse. Pero hemos dejado un poco de lado que la participación en estos mecanismos de democracia participativa son un ejercicio de derecho político. Es más, están en el artículo 35 de la Constitución. Entonces, ese es lo que Alberto nos dice, es el argumento, ¿no? De por qué el tribunal participa y participa en JDC. ¿Por qué? Porque la ciudadanía está ejerciendo un derecho político electoral. Está en el artículo 35 de la Constitución el ejercicio de los derechos político electorales. La iniciativa ciudadana es parte de estos derechos político electorales y si la ciudadanía entiende que de alguna manera un acto de autoridad impide el ejercicio eficaz, pues puede acudir en JDC ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, si no se alcanza, si se determina que no hay el 0.13% de apoyo, tiene que haber, desde luego, una resolución del Instituto Nacional Electoral argumentando por qué se consideró, ¿no?, que no existía ese apoyo y cuáles fueron los defectos encontrados en las firmas. Ahora, si se alcanza, entonces pasaría ya a la fase de formación de la ley. Es aquí donde les digo que en la iniciativa legislativa ciudadana tiene una cuestión muy particular y es el hecho de que la participación ciudadana llega hasta el punto de presentar el proyecto. Y lo más que puede pasar es que el proyecto, sí, o sea, sí se compruebe que tiene un apoyo de la ciudadanía,
y que se comience a tramitar en las cámaras. Si se alcanza el requisito porcentual, entonces se turna, como les decía anteriormente, a las comisiones correspondientes. Ahora, si se aprueba la iniciativa ciudadana en la Cámara de Origen, esta pasará a la Cámara Revisora para que siga el procedimiento ordinario de creación de las leyes, ¿no? Entonces, es un procedimiento ordinario el que le da continuidad a la iniciativa legislativa ciudadana. No es algo particular, no es algo distinto, no es que la ciudadanía puede, como existe la posibilidad en otros países, que es bastante llamativa, ¿no? Aprobar, por ejemplo, un proyecto de ley que se presente. Hay países en los cuales sí se permite esa posibilidad y quizás si México está dando cada vez más pasos para avanzar, ¿no? En el sentido de fortalecer la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones políticas, quizás se debería dar ese paso también con relación a la iniciativa legislativa ciudadana, de que la ciudadanía realmente pueda decidir a través del voto si una ley no solamente va a ser abrogada, ¿no? Como es el caso de Uruguay, ¿no? Donde les decía yo que se prevé esa posibilidad, si no también aprobar leyes o aprobar iniciativas de reforma de la Constitución. No sé si ustedes pues tendrían esa necesidad o sienten que sería óptimo u oportuno que ustedes como ciudadanos o ciudadanas puedan directamente aprobar una norma o aprobar una reforma de la Constitución. Se imagínense esa posibilidad, ¿no? Porque hasta hoy día, como está regulada la iniciativa ciudadana, lo más que pueden hacer es participar en el procedimiento de formación de la ley presentando el texto de la norma. Entonces, ¿hasta dónde llega la participación ciudadana en este punto? ¿Hasta dónde creen que llega la participación ciudadana una vez que se presenta la iniciativa? ¿Qué más puede hacer la ciudadanía además de presentar el proyecto o la propuesta de ley en las cámaras? ¿Qué más creen que puede hacer la ciudadanía? Promocionarla. ¿Y a través de quién, Fabiola, promocionaría la ciudadanía esa iniciativa ciudadana? ¿A través de quién se les ocurre que se podría dar esa promoción de la iniciativa ciudadana? ¿Y cómo a través del INE? Ok, Fabiola, ante el Congreso, pero ¿quién crees que daría esa promoción de la iniciativa ciudadana? Porque eso es importante, ¿no? Entender cómo funciona este mecanismo. ¿Quién promocionaría la iniciativa ciudadana ante el Congreso? ¿Quién creen ustedes que promocionaría el representante? Claro, Alberto nos dice, la persona representante, por eso es relevante, si ustedes alguna vez no hacen uso de este mecanismo, lo relevante, lo realmente importante es, además del texto, es quién va a promover, quién va a ser él o la representante de la iniciativa legislativa ciudadana. ¿Por qué? Porque esa persona, y es una sola persona representante, tiene la labor de promover ese proyecto, esa propuesta de ley, esa propuesta de reforma de la Constitución, esa propuesta de reforma legal ante las cámaras. Es quien comparece ante las comisiones al momento que van a hacer el dictamen, es que quien comparece en el pleno de las cámaras al momento de que el pleno va a votar el dictamen de las comisiones, defendiendo la iniciativa ciudadana.
Fíjense, en México eso es lo más a lo que puede aspirar la ciudadanía en el proceso de formación legislativa. Entonces ahí es donde cabe hacerse la pregunta, ¿hay en México realmente una auténtica actividad legislativa de origen popular? ¿Es esto realmente una auténtica actividad legislativa por parte del pueblo? Y es que muchas veces, yo siempre les digo, sí, es una justificación o defensa de la propuesta, exacto, es quien defiende la propuesta, ¿no? Ante las cámaras. Ahora, muchas veces hablamos, ¿no?, de ese empoderamiento de la ciudadanía. Sí hay un empoderamiento de la ciudadanía. Yo creo que todos valoramos, ¿no?, el hecho de que hoy se le permita a la ciudadanía tomar voz y parte en muchas de las decisiones políticas. En México, hasta el momento, no ha tenido un auge fundamental la materia de la consulta popular. Sabemos que desde que se introduce la consulta popular, solamente ha prosperado en una ocasión, ¿no? En la mayor parte de las veces, la consulta popular encontraba su muerte, el procedimiento, pues en el momento de que la Suprema Corte evaluaba la constitucionalidad de la pregunta, la única que ha tenido, ¿no?, que ha prosperado es la que se llevó a cabo hace 2 años, ¿no?, en México. La revocatoria de mandato ya se activó, ya hubo una primera activación. Son primeros ejercicios. Yo creo que todos estamos de acuerdo que en un uso adecuado esos ejercicios son beneficiosos para cualquier estado, ¿no? Yo siempre digo que esa sesión tan célebre de la Suprema Corte, ¿no?, en cuanto al análisis de la constitucionalidad de la materia de la consulta popular que sí procedió, fue célebre en el sentido de escuchar a las ministras, a los ministros, defendiendo en una parte el hecho de que la población realmente pueda tener como ese escape, ¿no?, esa voz, y pronunciarse sobre asuntos que son relevantes en la política. Parece ser que la iniciativa legislativa tiene esa misma finalidad, pero claro, si nosotros analizamos hasta dónde llega la participación de la ciudadanía, creo que nos quedamos con un mal sabor de boca porque decimos, ok, le presentan un texto articulado. ¿Ustedes saben si las cámaras pueden modificar el texto que le presenta la ciudadanía? La ciudadanía hace un artículo, un texto articulado de ley o una propuesta de reforma, ¿no? ¿Pero eso condiciona a las cámaras? ¿Creen ustedes que las cámaras tienen que aprobar si se cumple el 0.13%, si pasa las barreras, ¿no?, de las comisiones y los plenos? ¿Tienen la obligación las cámaras de aprobar el texto legislativo o la reforma de la Constitución tal cual la ciudadanía se lo presenta? O las cámaras pueden, en el momento de llevar a cabo el debate legislativo o el de reforma de la Constitución, cambiar lo propuesto por la ciudadanía. ¿Pueden reformar las cámaras aquello que la ciudadanía les propone a través de iniciativa legislativa ciudadana? ¿Qué creen ustedes? Puede ser susceptible de cambios. Entonces, esa es la pregunta, ¿no? ¿Es realmente una auténtica actividad legislativa de origen popular? Fíjense, hay países en la región en los cuales sí hay una auténtica actividad legislativa de origen popular. Uruguay, ¿no? En Uruguay se prevé, Uruguay que además, conforme a la última medición que acabo de ver, es el único país con democracia en América Latina, es la única democracia real, según las mediciones, en América Latina. Entonces, Uruguay, en donde se prevé la posibilidad de presentar una iniciativa de reforma constitucional por parte de la ciudadanía. Ya les digo que esto es bastante llamativo. Es difícil encontrar países en donde la ciudadanía pueda proponer reformas a la Constitución. En Uruguay se permite presentar
esa iniciativa de reforma constitucional que provenga de la ciudadanía. Para eso, la Constitución uruguaya exige un apoyo del 10% de las personas inscritas en el registro de electores, que en Uruguay se llama registro cívico nacional. El 10% de apoyo es bárbaro. O sea, es una cifra altísima. Siempre también haciendo el estudio comparado, encontramos que en México el apoyo que se solicita para la iniciativa popular es de los más bajos, un 0.13%, no es un porcentaje de apoyo inalcanzable. En Uruguay un 10% de apoyo para la reforma de la Constitución es prácticamente inalcanzable. Pero claro, eso tiene su razón de ser. ¿Por qué? Porque la Constitución uruguaya dice que una vez presentado el proyecto de reforma de la Constitución, este pasa directamente a la consulta popular en elección más inmediata, sin tener que pasar por el Parlamento. Ahí hay un ejercicio de iniciativa ciudadana legislativa, y no de cualquier iniciativa ciudadana legislativa, de iniciativa ciudadana de reforma de la Constitución. Se convierte la ciudadanía directamente en poder constituido de reforma de la Constitución. No sé si me explico, ¿no? Aquí en México, si ustedes quisieran proponer una reforma de la Constitución, pues tienen que primero hacer el texto articulado, reunir, ¿no? Bueno, avisar, ¿no? A la Cámara, mesa de la Cámara de Diputados o de Senadores que van a presentar la iniciativa, le dan un documento donde se recogen las firmas, recoger el 0.13%, que son como 120,000 firmas, si no me equivoco, que el INE lo valore y presentan el texto y esto se tramita. Si tienen mucha suerte, se tramita hasta el final. Pueden, como bien decía Alberto, si no me equivoco, fue Alberto, las cámaras pueden modificar lo que la ciudadanía le presente y ahí queda la participación ciudadana. En Uruguay no, en Uruguay la ciudadanía redacta el texto de reforma de la Constitución, recoge la firma del 10% de electores, o por lo menos así se podría hacer, ¿no? Claro, es prácticamente inalcanzable un 10% de electores apoyando una reforma constitucional. Y si se llegase a ese punto de recoger el apoyo del 10% de electores, entonces pasaría directamente a consulta popular en el siguiente proceso electoral. Eso no se discute por el Parlamento. El pueblo presenta la iniciativa y el pueblo mismo la aprueba o la rechaza a través de consulta popular. En Ecuador también se dice que hay realmente una auténtica actividad legislativa de origen popular, ¿no? Y se dice que en la Constitución de Ecuador se establece que si pasados 180 días desde la propuesta de iniciativa legislativa y que no hubiese una decisión al respecto por las cámaras, la iniciativa, sin que hubiese una decisión al respecto por las cámaras, la iniciativa entraría en vigor. Imagínate, o sea, Uruguay es un país sumamente pequeño, ¿no? Es prácticamente inalcanzable, ¿no? Fue una barrera que se puso en la Constitución, pero no es imposible el alcanzar que se pudiese llevar a cabo una reforma en Uruguay por esa vía. Pero claro, lo llamativo en ese sentido es que el pueblo propone y el pueblo decide, sin tener que pasar por las cámaras. Y en Ecuador se dice, el pueblo propone, las cámaras deciden, pero si las cámaras pues dejan pasar 180 días sin analizar la propuesta ciudadana, y no sin analizar, sin decidir sobre la propuesta ciudadana, dicha iniciativa entra en vigor. O sea, el artículo de la Constitución de Ecuador lo que nos dice es que se puede presentar iniciativa ciudadana para crear, reformar, incluso para derogar normas jurídicas creadas por el Poder Legislativo. Se exige un respaldo en el Ecuador del 0.25%
de las personas inscritas en el registro electoral. Ya ven, en México es del 0.13%, en Ecuador es del 0.25%, sí de lo que se trata es de una iniciativa legislativa, una iniciativa popular legislativa, no. Si se tratara de una propuesta de reforma de la Constitución, el apoyo que pide la Constitución es del 1% de las personas inscritas en el registro electoral. Ahora, en el caso de leyes, dice la Constitución, si se presenta una propuesta de ley y transcurren 180 días sin que esa propuesta sea aprobada o rechazada por las cámaras, entonces la propuesta de ley entra en vigor. Yo creo que eso sería como muy óptimo, ¿no? Ese mecanismo quizás sería bastante interesante de implementarlo en México si es que realmente se está dando ese paso para empoderar a la ciudadanía. Y más aún, si es que en México se quiere realmente que la iniciativa o que la ciudadanía tenga la posibilidad de participar en iniciativas de leyes o iniciativas de reforma de la Constitución. No sé si me explico, ¿no? Sería relevante también ver esa sanción ante la inactividad de las cámaras en Ecuador. Claro, tampoco en el Ecuador la Constitución no dice, y las cámaras estarán obligadas a aprobar la iniciativa tal cual y lo proponga la ciudadanía. No lo dice en ningún ergo, eso quiere decir, como nos decía Alberto anteriormente, que las cámaras pueden modificar lo que la ciudadanía proponga. Pero tienen, ¿no?, ese límite de 180 días para tratar la propuesta. En el caso de la reforma o de propuestas de reforma constitucional, aquí lo que nos dice la Constitución de Ecuador es que se requiere el respaldo de no menos de un 1% de las personas inscritas en el registro de electores, y se señala que en el caso de que el órgano legislativo no trate la propuesta en el plazo de un año, ya no son 180 días porque se trata de una reforma de la Constitución, quienes promuevan la iniciativa ciudadana pueden solicitar al Consejo Nacional Electoral, que sería como el alter ego del INE, que convoque a una consulta popular. Ya ven, este caso de Ecuador es sumamente llamativo, ¿eh? En Ecuador se exige el apoyo del 1% de la ciudadanía para llevar a cabo una reforma de la Constitución. Es un porcentaje alto de apoyo. Y digo que es un porcentaje alto porque en México se dice el 0.13 ya es alto. Claro, un 1% ya estás hablando de un porcentaje bastante pues, significativo, ¿no?, de apoyo para una reforma, una propuesta de reforma de la Constitución por la ciudadanía. Y aquí lo que se dice es, le damos la deferencia al poder de reforma de la Constitución para que decida lo que tenga bien, para que lleve a cabo esa reforma, para que modifique lo propuesto por la ciudadanía, para que lo rechace. Pero tiene el plazo de un año para hacerlo. Si el Parlamento no trata la propuesta en el plazo de un año, se le da la posibilidad a las y los promoventes de la reforma constitucional por vía de iniciativa popular para pedir al Consejo Nacional Electoral que convoque a consulta popular. Sería lo mismo que en el caso de Uruguay, pero aquí sí se le da la posibilidad a las cámaras de que ellas decidan, no relacionado con la reforma de la Constitución. En Uruguay no. En Uruguay se dice tiene que ser respaldada por el 10% de las y de los electores. Y si se consigue ese respaldo, que hasta el momento, si no me equivoco, no ha ocurrido, entonces eso pasa directamente a consulta popular. En Ecuador se dice, ok, antes de ir a consulta, y además que esa consulta la tienen que solicitar las y los promoventes, tiene que ver la inacción de las cámaras.
Yo creo que eso sería bastante importante, ¿no? Proponerlo en México. No obstante, eso tendría que pasar por una reforma constitucional, ¿no? Como la iniciativa ciudadana está reconocida en la Constitución, entonces se debería de modificar la Constitución para introducir un mecanismo a partir del cual sí se tome en serio la participación de la ciudadanía en la iniciativa popular. Hay países, por ejemplo, como en República Dominicana, en donde se pide el 2% de apoyo de la ciudadanía inscrita en el registro de electores para someter proyectos de ley al Congreso Nacional. No es el 0.13, ni siquiera es el 1% de Ecuador para el caso de reformas de la Constitución, sino que en República Dominicana la Constitución tiene regulado un procedimiento similar, ¿no?, al que existe en México. No obstante, ahí lo que se pide es el 2% de apoyo de la participación ciudadana. Y en Honduras se dice que ahí yo creo que es como uno de los pocos países en los que no se pide un porcentaje de aprobación directamente o un porcentaje de apoyo, perdón, directamente, sino que se dice que al menos 3,000 ciudadanos y ciudadanas deben ejercer la iniciativa de ley. No se pide un porcentaje, sino un número exacto de ciudadanos y ciudadanas para el ejercicio de esta iniciativa. En el derecho comparado también encontramos ejemplos de tramitaciones de iniciativa legislativa ciudadana, ¿no? También en el derecho comparado hay algunos ejemplos relevantes en este sentido. Y estos ejemplos podría ser como el caso de la Constitución española, que yo siempre también la traigo a colación. En España la iniciativa ciudadana ha sido un problemón. Es más, algunos de los países emergentes ya ven que en España, al igual que en Estados Unidos, o al igual que en Paraguay, o al igual que en Uruguay, se han movido en ese extremo de dos partidos políticos fuertes, ¿no? Un bipartidismo bastante férreo. Luego surgieron partidos políticos jóvenes, ¿no? Podemos, Ciudadanos, que los dos desgraciadamente han ido desapareciendo. Bueno, Vox también, que es el que también desgraciadamente sobrevive hasta el día de hoy. Pero en España esto fue objeto de muchísima polémica, principalmente por parte de los partidos políticos jóvenes, ¿no?, de nueva creación. Decían, hay que cambiarlo relacionado con la iniciativa ciudadana. ¿Por qué? Porque en los últimos años estamos imbuidos, ¿no?, en esa necesidad de darle un mayor protagonismo al pueblo, porque se está viendo que hay una desafección del pueblo por lo ideológico, ¿no? Y eso es lo más peligroso dentro de la región de América Latina, y quizás es lo que está ocasionando de alguna manera esa regresión, ¿no?, esa involución. No sé si es algo cíclico, no sé si es algo que sucede cada 60 años, ¿no? Porque en los 60 se vio una involución también en América Latina. Pues no sé si ahora estamos atendiendo como algo cíclico esa involución, o si la involución es consecuencia de lo que se ha venido también poniendo sobre la mesa en los últimos tiempos, de la desideologización de los partidos políticos y de la ciudadanía, ¿no? Entonces, en España existía como esa necesidad por mantener férrea dos ideologías, la del Partido Social, Demócrata Social, ¿no?, socialdemócrata, el Partido Obrero Español, que es el PSOE, y el Partido Popular, que sería el Partido Conservador, ¿no? Esos partidos nuevos emergieron y proponían modificar la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución española también reconoce la iniciativa legislativa ciudadana, y al igual que en el caso de Honduras, no exige un porcentaje de apoyo, sino un número exacto de firmas de apoyo. En España se dice que no menos de 500,000 ciudadanos o ciudadanas pueden proponer, lo dice el artículo 87, párrafo tercero de la Constitución,
menos 500.000 ciudadanos pueden proponer la iniciativa legislativa ciudadana. Al igual que en otros países, en España hay materias que están excluidas de esta participación de la ciudadanía y son generalmente materias reservadas para leyes orgánicas, ¿no? Que no es el mismo concepto de leyes orgánicas que en México. Son por ejemplo, la materia de derechos humanos o la prerrogativa de gracia que tiene el monarca español. Eso solamente se puede aprobar o regular a través de leyes orgánicas que requieren de un proceso de aprobación calificada, distinta al proceso de aprobación de una ley ordinaria. Entonces, son 500.000 ciudadanos los que se piden como apoyo en España. Hay una ley orgánica de iniciativa popular, que es la Ley Orgánica 3/1984, y regula esa institución con un espíritu bastante restrictivo. Es más, se decía que en España la iniciativa ciudadana era una carrera de obstáculos, ¿no? Tenía que ir sorteando la ciudadanía una serie de obstáculos, y a día de hoy solamente una iniciativa ciudadana desde 1978 ha prosperado y prosperó o fue aprobada de forma completamente distinta a lo que la ciudadanía esperaba a través de ella. O sea, eso fue, creo que, la burla más grande que se hizo en España en relación a este mecanismo. En España no hay como una fiebre, ¿no? No se ha entrado esa fiebre de consultas populares, ni mucho menos. No puede haber revocatoria de mandato porque el sistema es parlamentario, ¿no? Ellos tienen su propia forma de control de pesos y contrapesos, ¿no? Quien controla el gobierno es el Parlamento a través de la moción de censura principalmente. En materia de consulta popular, tienen referéndums, pero para reformas de la Constitución. Hasta el momento nunca se ha llevado a cabo una reforma de la Constitución que amerite un referéndum. Y para de contar, no tienen más participación ciudadana además de la iniciativa popular. Pero es una carrera de obstáculos, porque tanto la Constitución como la ley prevén que la iniciativa ciudadana sea impulsada, igual que en México, ¿no? Por una comisión promotora, la cual la presenta ante la mesa del Congreso de los Diputados. Ahí sí en España se dice la iniciativa ciudadana. No se puede elegir primero al Senado y luego al Congreso, no. Ahí se sigue el mismo orden de creación de la ley. En España la ley primero pasa por la Cámara de Diputados, que se llama Congreso de los Diputados, y luego va al Senado. Y se le presenta un texto articulado entonces a la mesa directiva del Congreso de los Diputados. La mesa directiva hace un examen de admisibilidad. La mayoría de las iniciativas queda en ese punto. ¿Por qué? Porque hay materias que no pueden ser objeto de iniciativa legislativa y son las más importantes para el país. En dicho examen se hace, ¿no?, el análisis de la materia, pero también el análisis de los requisitos formales. Es decir, en España no hay un INE en donde uno pueda decir, a ver si se cumplieron con las 500.000 firmas que pide la Constitución. No hay un Instituto Nacional Electoral que compruebe si esas firmas se cumplieron o no. Esa labor de si se da el cumplimiento o no de las firmas, la tiene que hacer la misma Cámara. Entonces, es un proceso bastante particular, ¿no? También hay un representante, una persona que representa la iniciativa en caso de que sortee la iniciativa esta primera etapa de examen por parte de la mesa directiva de la Cámara de las Diputadas. Si la Cámara de los Diputados rechaza la iniciativa, hay un amparo específico ante el Tribunal Constitucional, que es un amparo con plazos extremadamente reducidos. Y es un amparo contra actos parlamentarios no legislativos. En España no hay amparo frente a leyes. Está prohibido que alguien se pueda amparar frente a una ley. La única vía de ampararse frente a un acto parlamentario sería, por ejemplo, esta, ¿no? El control de actos parlamentarios cuando la Cámara de Diputados rechaza la iniciativa legislativa, rechaza el trámite.
Y bueno, hay materias que no pueden tramitarse, ¿no? El presupuesto general del Estado no se podría tramitar a través de iniciativa legislativa ciudadana. La planificación económica está reservada al gobierno. Los presupuestos del Estado también están reservados al gobierno. Se ha dicho también, por ejemplo, cuando se tratan de derechos fundamentales o de temas relacionados con derechos o con el ámbito penal, el Código Penal tampoco se podría tramitar por iniciativa ciudadana. En España hubo una iniciativa ciudadana que fue desechada y que fue súper mediática. Es más, hubo un sismo mediático en España con este caso. Una joven de 22 años con discapacidad intelectual fue violada, fue asesinada por un grupo de menores de edad. Y claro, el padre de esta joven lo que solicitaba era modificar las leyes penales que regulaban la responsabilidad penal de los menores para endurecer las penas cuando eran cometidas por menores de edad, ¿no? Pedían la modificación, entre otras cosas, del Código Penal y claro, esto no podía proceder en España porque todo esto está exento de iniciativa ciudadana. Entonces, ahí es donde creo que nos deberíamos cuestionar si realmente estos mecanismos funcionan para algo, solo están ahí como elementos decorativos, ¿no? Porque pues si no puede la ciudadanía pronunciarse sobre un tema tan tremendo como es, ¿no? El caso, ¿no? Es de este asunto, ¿no? Si la ciudadanía apoyaba que hubiese un cambio en la legislación y ni siquiera se tramita esa posibilidad, entonces ahí es donde la ciudadanía se pregunta, oye, entonces, ¿para qué? Primero son 500,000 firmas, es un porcentaje bastante amplio. En España la población es de 45 millones de habitantes, 500,000 firmas es un porcentaje bastante considerable. Segundo, luego todas las materias parecen estar exentas de la iniciativa ciudadana. Ahora, si se llegase a tener como el éxito en cuanto a la tramitación de la iniciativa ciudadana, o sea, si se pueden sortear todas estas barreras que se han puesto para que incluso se tramite en la mesa directiva del Congreso, es que este es como el trámite de admisión, ¿no? Una vez admitida la proposición, entonces la comisión promotora, ahí al inversa de lo que dice, lo que se decía en el chat, ¿no? Aquí sí se dice promotora, no defensora, promotora, dispone de un plazo de 9 meses, prorrogables por 3 meses más, es decir, un año, para proceder a la recogida de las 500,000 firmas exigidas por la ley. Primero hay que sortear ese examen que realiza en la mesa directiva de la Cámara de los Diputados, que es sobre la materia y sobre forma, y luego viene la recogida de las 500,000 firmas que tienen que ser autenticadas por notario público, por secretarios judiciales, por secretarios de los ayuntamientos o por fedatarios especialmente designados al efecto. Allí no hay un INE que va a verificar que realmente las firmas son válidas, ¿no? Ahora, los gastos ocasionados por la difusión de la proposición y de la recogida de las firmas son resarcidos por el Estado si la iniciativa ciudadana alcanza la fase de tramitación parlamentaria, que eso no ha ocurrido casi nunca, ¿no? Y en este sentido, pues se podría solicitar ese reembolso del Estado de los gastos ocasionados. Ahora, si se pasa ese trámite, se recogen las 500,000 firmas, entonces la proposición tiene que pasar a un trámite que en España se llama toma en consideración por parte del Congreso de los Diputados. En ese proceso de toma de consideración, pues lo que pueden decidir las y los diputados es continuar tramitando la iniciativa como se le presentó. No hay iniciativa sobre reforma de la Constitución, modificar el texto que se les presentó o desechar el texto que se les presentó. Es una carrera de obstáculos, ¿no?
solamente se dice que 10 iniciativas han llegado a tramitarse en el Congreso, porque primero la Cámara de Diputados lo toma en consideración, dice, ok, sigo adelante con lo que me propusieron los ciudadanos, o, no, voy a modificarlo, voy a seguir sobre esa proposición, yo lo voy a cambiar, el contenido, y luego tiene que ir al Senado. O sea, es un mundo en sí mismo. Es una real carrera de obstáculos. Solo 10 iniciativas han llegado a tramitarse en el Congreso en España. El resto se queda en el camino o porque la mesa directiva de la Cámara de los Diputados, del Congreso de los Diputados, la inadmitió a trámite por la materia o porque no reúnen las firmas suficientes o porque los promotores las terminan retirando. Se dice que el mayor obstáculo son las 500,000 firmas. Yo creo que es todo, ¿no? Es cómo está regulado la figura. En Italia, por ejemplo, se exigen 100,000 firmas. En Austria se exigen 100,000 firmas. Es que en México son 120,000. O sea, Italia no tiene nada que ver ni Austria con la población mexicana. O sea, es una cantidad de firmas inmensa en Europa. ¿Por qué? Porque parece que no han tenido ese boom, ¿no?, de la democracia participativa, ¿no? Entonces, a nivel comunitario también existe a nivel de la Unión Europea iniciativa ciudadana y ahí se exige 1,000,000 de firmas de la ciudadanía europea para poder tramitarla. En España, el 500,000 firmas son como un 1.4% del censo electoral. Ahora, de todas las iniciativas que se han tramitado, solamente una ha sido aprobada, una iniciativa legislativa ciudadana en México, también les adelanto que solamente una, mañana vamos a verlo, solo una iniciativa ciudadana ha logrado sortear todos los obstáculos y ha sido aprobada. Ahora, lo que sucedió es que esa iniciativa de España versaba sobre una cuestión que en España ha sido tremenda, que es la dación en pago. En España hubo un boom del inmobiliario, pues en España y en muchos países, ¿no? Pero España fue sumamente afectado desde el año 2008. Y lo que sucedió es que se les daba hipoteca por los bancos a quien llegara, no les exigían mayores requisitos, les daba igual, ¿no? Esa gente luego no podía pagar sus hipotecas. ¿Qué ocurrió en España? Pues que las personas, además de que les quitaban su vivienda, porque no les podían seguir pagando, no podían hacer uso de la figura de la dación en pago. Es decir, yo regreso el inmueble, pierdo lo que he pagado en estos años, pero ya no tengo una deuda con el banco. No, en España, perdías lo que habías pagado, te quitaban el inmueble, creo que sigue siendo igual, y además debías seguir cancelando la deuda hasta el final. Eso es una barbaridad, ¿no? Entonces, se pidió por iniciativa ciudadana que se introdujera la figura de la dación en pago. Esa iniciativa ciudadana fue respaldada por 1,500,000 firmas, 3 veces el número de firmas que exige la Constitución. La iniciativa ciudadana sorteó todos los obstáculos, fue tramitada ante las cámaras, ¿no? La mesa directiva dijo, sí, ok, por materia que se tramite, mandan a recoger las firmas, fueron 1,500,000, bueno, luego la Cámara lo comienza a tramitar, la toma en consideración, así se llama la figura en España, que es una votación que se realiza en la Cámara de Diputados para decidir si se pasa eso a comisión o no. Pasó a comisión, hubo un dictamen, se discutió por el Pleno, pasó al Pleno del Senado, pero al final lo que aprobaron fue todo lo contrario a lo que solicitaban los promotores de esta iniciativa ciudadana. ¿Por qué? Porque no aprobaron la dación en pago. Lo que querían los promotores era la dación en pago y lo que se aprueba a través de la iniciativa o en ancas, ¿no? En aras de esa iniciativa ciudadana por parte de las y los políticos en España fue una cosa distinta, ¿no? Entonces, existe esa desilusión en España con relación a. Creo que la gente ni siquiera ya tiene esa visión de, tenemos un problema grande, la ciudadanía puede pronunciarse a través de la figura de la iniciativa ciudadana. No sé si en México tienen, ¿no?, esa percepción de que la ciudadanía realmente puede tener voz y voto
a partir de la iniciativa ciudadana. No sé si ustedes consideran que realmente es eficaz y ven que es un medio a través del cual se puede obtener un cierto respiro en el país sobre situaciones que acontecen. Porque, pues porque la participación de la ciudadanía, es que en España lo que se dice es lo consideran después de esto que pasó con la dación en pago como una burla, porque dijeron, ok, nos hicieron recorrer todo el camino, recogimos 1,5 millones de firmas, todas certificadas por notarios o fedatarios públicos, sorteamos a la Cámara de Diputados, que es un mundo el examen que hace el inicial, antes de mandar a recoger las firmas, sorteamos todo el trámite parlamentario, estuvo el representante, el promotor, la comisión promotora, porque en España es una comisión promotora, propiciando que se aprobara la dación en pago, y al final aprobaron otra cosa distinta. Claro, el punto es que les sirvió de base para aprobar eso distinto la iniciativa ciudadana, es decir, se aprovecharon del trabajo de la ciudadanía para cambiar por completo el texto presentado. Porque en España sucede que las propuestas de ley pueden ser cambiadas completamente. Solo los proyectos de ley que presenta el Ejecutivo no se pueden cambiar, se tienen que aprobar tal cual los presente el Ejecutivo o rechazar, pero no puede haber una modificación en todo. En cambio, en las proposiciones de leyes donde entra la iniciativa ciudadana, pueden cambiar todo. Claro, les vale la instancia que hace la ciudadanía, ¿no? Toda esa labor que hizo la ciudadanía les valió para decir, ok, ya tenemos aquí esta propuesta y ahora, pues, tanto en comisión como en pleno le cambiamos completamente el texto. Y es ahí donde se ha visto que es una burla para la ciudadanía el ejercicio de este tipo de mecanismos que no se consideran en algunos sistemas como una democracia participativa, ¿no? Yo creo que en México les haría falta también un poco más el darle ese viraje para que la ciudadanía realmente se sienta empoderada y sienta que puede cambiar algo a través de la iniciativa. Mañana vamos a ver las iniciativas que se han presentado hasta la fecha. Ya saben que solamente ha prosperado una, pero bueno, en algunas han sucedido cuestiones interesantes, como que llegan hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque pues no, aquí no tienen lo que hay en Ecuador, eso de que las cámaras están compelidas a pronunciarse en un plazo específico. Podrían dejar ahí la iniciativa hasta que se canse la ciudadanía sin tramitar. Entonces, yo creo que lo vamos a dejar hasta acá y si hay alguien que quiera participar, lo pueden hacer. Y mañana veríamos un poco cómo ha sido la tramitación en, en México, de las iniciativas, ¿no? ¿Cuántas se han presentado? ¿Qué se han pedido? Y en las mismas, y cuál sí se aprobó, y si ha habido alguna intervención del tribunal. Vale, entonces nos veríamos mañana a la misma hora y por el mismo canal. Y adelanto hacer la invitación el jueves que viene. Vamos a tener un encuentro con la revista Voz y Voto. Juan Ignacio Bilbao ya fue ponente en uno de esos encuentros. Son encuentros que estamos destinando a grupos en situación de vulnerabilidad, pero la particularidad de los mismos es que traemos a la gente que pertenece a esos grupos, bueno, también autoridades, pero nuestra finalidad es escuchar a la gente desde dentro, ¿no? No que alguien venga a describir lo que pasa dentro de la comunidad LGBT o del grupo de personas con discapacidad, sino que se cuente desde dentro, ¿no? Principalmente en el ámbito político electoral, pero puede ser en cualquiera de los ámbitos. Entonces, el siguiente encuentro del día 17, que es jueves, está dedicado a personas indígenas y afrodescendientes. Van a ser 2 mesas, empieza a las 10 de la mañana, es de 10 a 2, de 10 a 12 y de 12 a 2, son 2 mesas, de 10 a 12 la primera y de 12 a 2 la segunda mesa. Va a ser en sala superior, creo que este jueves vamos a abrir ya el registro.
La particularidad también que hemos querido introducir es que ustedes, o quienes estén en Ciudad de México, o quienes quieran venir, puedan participar físicamente en el encuentro. También va a estar la posibilidad de hacerlo online. La primera mesa va a estar dedicada a un análisis desde una perspectiva institucional del efecto de las acciones afirmativas para potenciar la participación política de personas indígenas y afromexicanas. Y ahí tenemos autoridades porque es desde una perspectiva institucional, la magistrada Eva Barrientos, la consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Puebla, Sofía Marisol Martínez, que ha traído una agenda bastante fuerte en materia indígena. La magistrada Eva Barrientos también lo sabemos que ha trabajado muchísimo en la materia. La magistrada del Tribunal Electoral de Chiapas, Celia Sofía Ruiz Olvera, y tendremos como comentarista a la maestra Roselia Bustillo Marín, que pues ustedes la conocen, es secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral, actualmente compite para ser magistrada de Oaxaca y se autoadscribe como persona indígena. Y la segunda mesa es cómo se viven las acciones afirmativas para las personas indígenas y afromexicanas desde la interseccionalidad. Aquí buscamos que sean personas de la comunidad las que vengan y nos cuenten cómo se vive la inclusión o si no se vive de ninguna manera dentro de las mismas. Tenemos a Tobiane Ledesma, a mujer activista afromexicana, a Janet Guadalupe Granados Bravo, activista indígena. Muchas gracias, Juan Ignacio. La verdad, ha sido un gran contacto. A Marina Marta López Santiago, defensora pública electoral para pueblos y comunidades indígenas. Y esta mesa la va a comentar la consejera electoral Roselvi Domínguez Arevalo del Instituto Electoral de Tabasco. Entonces, si les interesa el tema, les invitamos cordialmente a que si está dentro de su posibilidad nos acompañen. Va a ser esta vez en sala superior porque están remodelando el auditorio de la Escuela Judicial Electoral. Para nosotros es sumamente importante el que nos acompañen físicamente para que sientan que la escuela realmente existe y que ustedes son la parte principal de la Escuela Judicial Electoral, ¿no? Entonces, la pandemia nos alejó muchísimo en ese sentido, aunque nos acercó en otros, ¿no? Permitiendo que personas que no viven en Ciudad de México puedan capacitarse en línea, eso es extraordinario, pero para quienes puedan hacerlo, esta vez la cita va a ser en sala superior y quienes no, entonces pueden seguirnos a través de la plataforma. Hay un registro, se entrega también un certificado y el registro se va a abrir esta semana. Entonces ya se les anunciará en la página de la escuela. Bueno, hecho este comunicado parroquial, el mensaje parroquial, nos vemos mañana. Muchas gracias por acompañarme y pues les esperamos el jueves 17 también.